En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Continuamos, amados hermanos, estudiando las enseñanzas que Jesús impartió en el Sermón del Monte. Este sermón está contenido en 3 capítulos del libro de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Estamos en el capítulo 5, versículo 17 en adelante, donde Jesús habla de la ley, del verdadero propósito de la ley, y donde Jesús hace una interpretación correcta de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí. Y el Señor dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños de la ley, así enseñe a los hombres, también muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Antes de tratar de explicar estas palabras del Señor respecto a la ley, ya de entrada quiero aclarar. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Sus normas de vida dada a nosotros, su ética, su moral, la forma como Dios quiere que nosotros vivamos, está vigente. Su ética, su moral no cambia. Dios no cambia, es inmutable. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y también por los siglos. Las normas que el Señor dio, en toda la Biblia, incluyendo la ley de Moisés, son normas que nos enseñan a relacionarnos y a vivir los unos con los otros. Y hay normas, mandamientos y principios para relacionarnos con Dios. Así están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos hablan de cómo debemos de relacionarnos con los seres humanos y cómo debemos de relacionarnos y cuáles son nuestros deberes respecto a nuestro Creador, a nuestro Salvador, a nuestro Dios. Y estas palabras que están escritas aquí en la Biblia, estas leyes y mandamientos y principios no cambian, están vigentes hasta el día de hoy. Pero Pablo enseña que por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo está especificando un punto. La ley fue dada para que nosotros sepamos cómo vivir. Fue dada para que sepamos cuál es nuestra responsabilidad y deberes para con Dios
y deberes para con el ser humano. Eso está vigente. Las normas morales, éticas, están vigentes hasta el día de hoy. Y yo pienso que estarán vigentes eternamente. Porque la ley nos habla de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, de cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero los israelitas estaban confundidos. Ellos pensaban que si practicaban con su mayor esfuerzo y diligencia la ley, ellos iban a ser justificados o salvos delante de Dios. Eso era un error. Pablo aclara que la ley fue dada para que nosotros conociéramos cómo debemos de relacionarnos con los demás y con Dios, y para que conociéramos también que a causa de nuestro pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa, a causa de la corrupción de la naturaleza humana por el pecado, nosotros no podemos justificarnos delante de Dios. No podemos ser salvos, pues, esforzándonos en practicar la ley de Dios. La ley de Dios es buena, es santa y es justa. Pero nosotros no somos ni buenos, ni santos, ni justos. Somos pecadores con una naturaleza pecaminosa. Entonces es prácticamente imposible poner en práctica la justicia de la ley o los mandamientos de la ley. Siempre los vamos a transgredir a causa de la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios quería salvarnos. Y Dios sabe que no podemos salvarnos practicando los mandamientos de Dios porque somos pecadores, tenemos tendencia a pecar. Basta ver un niño manifestando su egoísmo para darnos cuenta de que ningún ser humano puede practicar de una manera perfecta los principios de la ley. Entonces, ¿cómo podría Dios salvar a una raza pecaminosa, a una raza caída en el pecado? Entonces el método que Dios usó para salvarnos fue el método de la gracia. Ya no usó la ley, ni fue intención alguna de salvarnos por medio de la ley. La ley condena. Una de las funciones esenciales de la ley es sancionar el pecado, condenar el pecado, castigar el pecado. Esa es la función básica de la ley. Así que si estamos bajo la ley, estamos bajo condenación, porque esa es la función de la ley. Por eso hay leyes aquí en Honduras, leyes de tránsito, hay leyes penales, toda clase de leyes. Y cada vez que transgredimos una ley, podemos ser castigados, sancionados. La ley nos dice que hemos delinquido, traspasado la ley. Entonces, ¿cómo podría Dios salvarnos? Bueno, Dios nos salvó a través del método de la gracia. Así que la ley es una economía, una dispensación, un método, y la gracia es otra economía, otra dispensación, otro método. Son dos cosas diferentes. Ahí es donde viene Cristo. Cristo viene sujeto a la ley. Y como Él no tenía naturaleza pecaminosa, Él es perfecto moralmente, entonces Él sí cumplió la ley, porque Él no tiene naturaleza pecaminosa. Él cumplió la ley.
Él hizo todo lo que la ley dice. Él vivió una vida impecable, de tal manera que dijo a sus conciudadanos: ¿quién de ustedes me convence que yo he pecado? ¿Quién me redarguye de pecado? Y todos se quedaron callados porque no veían tacha alguna en él. Fue santo, puro, limpio. Jamás salió una mentira de su boca. Él sí estaba capacitado para cumplir la ley. Nosotros no, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, como él cumplió la ley, él pudo tomar los pecados de nosotros que hemos transgredido la ley. Los tomó sobre su cuerpo y recibió el castigo de nuestros pecados conforme a la ley, porque la ley lo que hace es castigar los pecados. La ley condena, castiga. ¿Y cuál era el castigo? El castigo es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Cristo llevó la sentencia de la ley, el castigo de la ley, que es la muerte, y Él murió por nosotros, los pecadores. Ahora la ley está satisfecha. La justicia de la ley se cumplió no en nosotros, sino en el sustituto de nosotros. Cristo murió una muerte vicaria. Ahora Cristo ha resucitado. Como Él no pecó, Él solo llevó el castigo de nuestros pecados. Él resucitó y se sentó a la diestra de Dios. Y el que cree en Cristo puede ser justificado, o sea, declarado inocente, a causa de que Cristo ya llevó la sentencia de nuestro pecado, que es la muerte. Ahora Cristo tiene una nueva creación, somos nueva criatura en Cristo. Y esta nueva creación espiritual, porque nacemos de lo alto por el Espíritu y por la fe en Cristo, esta nueva creación ha sido colocada no bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora viene la aclaración. Los principios de vida, de justicia, de santidad que enseña la ley dada a Moisés en el Sinaí están vigentes. Pero nosotros no estamos bajo la ley. Si estuviéramos bajo la ley, estuviéramos bajo condenación, bajo juicio. Estamos bajo la gracia porque Cristo ya murió por nuestros pecados. Esta aclaración que estoy haciendo es necesaria para entender lo que Cristo habla aquí en estos versículos 17 hasta el 20. Él no vino a anular los principios de vida y de relación que enseña la ley. Eso es eterno. Siempre tenemos la necesidad de amarnos los unos a los otros, que es una de las leyes dadas en el Sinaí. Siempre es necesario no mentir. No mentir es un principio eterno. Es aquí que no debemos de mentir y eternamente no va a existir la mentira en nuestros labios. No vamos a levantar falso testimonio. Esos principios de vida y de conducta son eternos, 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 para siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Pero ya no estamos bajo la maldición de la ley, porque Cristo llevó esa maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado de un madero. No estamos bajo la ley.
estamos bajo la gracia. Gracias a Dios que estamos bajo la gracia. Pero en la gracia se repiten todos los mandamientos éticos de la ley. Y hasta hay un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo doy, dijo el Señor en la economía de la gracia. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ese es el nuevo mandamiento. Podríamos decir el 11º mandamiento. Amarnos con amor divino, con el amor de Cristo, y Cristo es Dios. Bien, hecha esta aclaración, entonces escuchemos lo que Cristo dice respecto a la ley. No penséis que he venido a abrogar la ley o las enseñanzas de los profetas. El Antiguo Testamento estaba dividido en 3 partes. La ley, que eran los 5 libros escritos por Moisés. Los profetas, que eran las enseñanzas que los profetas habían dado en su ministerio llamado que habían recibido de parte de Dios. Y los salmos, que está incluida la sabiduría o la literatura sapiencial, o sea, los libros de sabiduría. Entonces Cristo dice, no piensen ustedes que yo vengo para abrogar la ley. Como Cristo no era legalista, como Cristo no vino a estar condenando, como hacían los fariseos y los escribas, ellos pensaban que Cristo vino a abrogar la ley. Estaban confundidos, porque Cristo perdonaba, era misericordioso y clemente. Los fariseos eran legalistas, ellos no perdonaban a nadie. Ellos condenaban, exigían. Eso es legalismo. Cristo obedecía la ley, pero la ley habla de amor y de misericordia. La ley habla del perdón y ellos no lo practicaban. Entonces, como Cristo era benigno, misericordioso, clemente, tenía paciencia, entonces decían, es que este viene a abrogar la ley. No, de ninguna manera. Él no vino a abrogar los principios éticos y morales que enseña la ley. No he venido a abrogar la ley. Tampoco he venido a abrogar o a anular lo que enseñaron los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para poner en práctica todos estos principios. Para ser el ejemplo de nosotros los seres humanos. Él dijo, yo he venido a ser ejemplo. Ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo imito a Cristo. Cristo es el ejemplo supremo de cómo debemos de vivir los seres humanos. Ponemos en práctica los principios éticos de la ley, los principios éticos de los profetas y los principios éticos del Nuevo Testamento. Entonces dice, porque yo no he venido a abrogar, sino a cumplir. Y para enfatizar que vino a cumplir y para enfatizar que los principios éticos permanecen mientras el ser humano permanezca, dijo, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todos los principios que la ley están vigentes. Están vigentes.
y para enfatizar que aún lo que llamamos mínimo o quizás lo que algunos piensan que puede ser sin importancia, como una tilde, una jota, un carácter pequeñito del alfabeto hebreo, ninguna de esas cosas pasará, ni el cielo ni la tierra tampoco. Cristo dijo en una ocasión: de cierto digo que en el cielo ni la tierra pueden pasar, así tampoco la ley. Entonces, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así será también, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Cristo está diciendo: yo soy rabí, yo soy el maestro. Y nosotros reconocemos que Jesucristo es el maestro de los maestros, es Dios, humanado, enseñando su palabra y su ley. Eso es Jesús. Y Él dice que si hay algún maestro de Israel que enseñe o que menosprecie un mandamiento pequeño de la ley y así enseña a los hombres, él será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Ve usted, pues? Usted y yo pongamos en práctica los principios éticos, morales y de conducta que la Biblia enseña. Pero también no se le olvide que usted no está bajo la condenación de la ley. Usted está bajo la dispensación de la gracia. Y que por esa razón no estamos bajo condenación. Estamos bajo gracia. Si usted peca y si yo peco, caemos de rodillas, entramos al trono de su gracia para hallar gracia, misericordia y el oportuno socorro. Dios le bendiga. Obedezcamos la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios le guarde. Hasta mañana continuamos estudiando este sermón tan maravilloso. Dios le bendiga a usted y a su familia. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.